Comenzamos con Cintia Zamora. Muchísimas gracias. Y bueno, felicitaciones a Víctor, mi amigo y colega de hace varios años, y a Cooperación por esa nueva publicación, que sin duda, como varias y muchas publicaciones anteriores, es una de las más importantes y primeras en este tema en mucho tiempo, ¿no? En términos de producción bibliográfica, de investigación sobre temas importantes asociados a la minería, Cooperación es una de las instituciones líderes, si no la más prolífica en esos temas, ¿no? Como sabemos, todo lo que estamos acá, la minería en el Perú ha sido y sigue siendo absolutamente fundamental para nuestra economía y para nuestra sociedad. Los economistas han dedicado bastante tiempo a calcular y analizar su creciente peso como porcentaje mayoritario de las exportaciones, su peso en el PBI del país y en varias regiones, su peso como parte de nuestros ingresos tributarios, con lo cual se tiene que financiar todos los programas sociales que queremos o no queremos, y más de la cuarta parte de la inversión extranjera directa en el país también, ¿no? Un porcentaje también muy importante, los bienes y servicios que se producen en el país son también para el sector minero: energía, químicos, hierro, explosivos, maquinaria, construcción, etcétera. No es un sector sin duda fundamental. Sin embargo, si contrastamos estos hechos que los economistas se dedican mucho a documentar con lo que sabemos sobre los principales actores que forman este llamado sector, las empresas y los grupos empresariales, lo que sabemos es bastante poco, notablemente poco, ¿no? Desde los años 90, como se ha dicho José, es una actividad enteramente privada, una gran variedad de actores privados.
mayor cercanía con el Estado que las multinacionales, tienen otra manera de aproximarse al Estado porque son grupos de poder en el país. ¿Qué relación tienen con ONGs y grupos cívicos que los interpelan y que los cuestionan, ¿no? ¿Y qué relación tiene con con las comunidades o las poblaciones locales a su alrededor? Un tema que surgió acá, en cada uno de los 5 se habla de sus inversiones sociales o sus relaciones comunitarias, pero me llama la atención que creo que salvo en un caso no se registra mayor problemas de conflicto social. Más allá del caso Yanacocha, que incluso no es toda la situación del Grupo Buenaventura, por lo menos en el texto no se menciona grandes conflictos sociales con comunidades locales, es decir, cómo estos grupos han logrado aparentemente una convivencia social en su entorno quizás mejor o diferente que las transnacionales, ¿no?, que registran tantos conflictos actualmente, ¿no? ¿Y cómo lo hacen, ¿no? Tienen mejor manejo, manejan muñeca, invierten más en el entorno, por ser peruano tienen mayor capacidad de manejar el entorno. Me genera más pregunta que respuesta, pero está bastante interesante cómo lo tratan. ¿Cómo se relacionan los 5 entre sí? Al final, vuelvo al tema, yo creo que mirar los 5 no solamente es cuestión de los 5 con mayor utilidad, sino de alguna forma lo vemos como grupos que tienen poder en el gremio, que tienen poder político, pero ¿cómo se relacionan entre sí? O sea, ¿son aliados por algunos objetivos? ¿Son rivales? ¿No se relacionan? ¿En qué momento se relacionan? Etcétera, ¿no? Los casos que se presentan son relativamente separados uno del otro, ¿no? Y al final me quedé un poco con la duda, bueno, el balance entre ellos, ¿cómo lo vemos? Un último tema es el tema de metodología y fuentes. ¿Cómo estudiamos empresas en el Perú? No es fácil acercarnos y a la vez tener objetividad, tener acceso a información y a la vez ser independiente de la empresa. Víctor menciona en una parte que se ha basado principalmente en información públicamente disponible por las empresas y que algunos son más transparentes que otros y tienen muy interesantes observaciones sobre esto, ¿no? ¿Qué empresas publican información que realmente se puede analizar y entender y cuáles esconden más de lo que publican? Pero una pregunta que tengo es el riesgo de depender mucho en lo que son fuentes públicamente reportadas por la empresa. ¿Hasta qué punto es verídica esta información? ¿O en qué aspectos del trabajo la información puede generar dudas, ¿no? Y ese es un tema para todos, ¿no? O sea, cuando hacemos un estudio de caso, hacemos un análisis de empresas, ¿cuándo, hasta qué punto no podemos depender de esas fuentes o qué otras fuentes podemos tener, ¿no? Entrevistas en profundidad, observaciones, acceso a archivos, etcétera, ¿no? Es un reto para todos, ¿no? En términos de conclusión, un importantísimo aporte a la bibliografía sobre minería, empresas y poder, uno de los primeros trabajos que llega casi a hacer conclusiones importantes por el aspecto político, los hace por cada grupo, pero yo le pediría quizás a los otros comentaristas una conclusión un poco más atrevida sobre el poder en general de estos grupos, que quizás es más allá de su poder en el mercado, y bueno, un reto para todos los demás en términos de agendas futuras. Cada uno de los capítulos, cada una de las secciones provoca hacer un estudio adicional y eso es lo más importante. Gracias.